hambre, va a salir a luchar también. Y así empieza el documental. Germán, gracias por venir. Qué fuerte. Acércate más al micrófono, por favor. Nos ponemos más cómodos ahí para estar bien, que también te escuchen quienes están en el auto, quienes nos escuchan por la app y que te vean quienes están en YouTube. ¿Qué sentís ver a tu mamá, esa primera imagen que abre el documental Norma también? Sí, o sea, te trae recuerdos porque esa historia que cuenta de que estábamos todos ahí en esa plaza en la Marcha 100, verdaderamente fue una de las pocas veces que vi que muchos gremios, muchas asociaciones de jubilados, o sea que el pueblo estaba con lo que en aquel momento reclamaban los jubilados, que hoy también están reclamando. Y habla de vos, ¿no? Porque habla de vos, arquitecto. Sí, no era arquitecto en esa época, pero estabas estudiando. Pero bueno, te vendía así ella también. Sí. Me vendía como arquitecto, sí. No, y ella dice, viste, él no tiró piedras, pero yo sí tiré. Yo y sí. esto de cuando usted tenga hambre, vamos a ver qué pasa, ¿no? Solve está con nosotros, es la protagonista. El documental está dirigido por Alejandra Guzzo y Natalia Vinelli, está producido por Natalia Vinelli y Florcita Arias. Es un documental, me parece que llega en un momento justo, Sol. Es así, sí. Nosotras estamos muy contentas en algún sentido por poder estar ya llegando al tramo final de esta situación y sobre todo por ver la repercusión que está teniendo el poder escuchar de una manera más compuesta, como más narrada la historia, bueno, de tu mamá, Germán. Hay algo ahí que nos emociona mucho, que tiene que ver con que ya a días del estreno agotamos 2 salas en el Cine Gomón. La película se va a seguir proyectando, al menos la semana que viene, en el Palacio del Victorial, Piedras 720, Capital Federal. Y en esa clave un poco ver que a lo largo de todo este tiempo, que nosotras más o menos en 2022 arrancamos con la producción del documental en concreto, con la filmación, el rodaje, veíamos como Norma, que era una figura que caracterizábamos, ¿no? Que estaba como un poco desplazada, si se quiere, del mapa de lo público, de las reivindicaciones de los feminismos, ¿por qué no? Empezaba a ser bandera, empezaba a ser remera, sus frases volvían a resonar en la calle, y eso también de la mano de, bueno, un sentir popular que tenía que ver con una rebeldía y una resistencia contra las políticas del gobierno de Javier Milei. Claro, ahí aparece algo que se ve, que lo veíamos nosotros en el documental y demás, que es esa mirada, ¿no? Digo, Norma Pla es un nombre que quedó hasta en canciones, que es una bandera de los jubilados, pero claro, faltaba esa mirada. Era una mujer que se sienta sola con un montón de tipos en una mesa a hablar, a enfrentarlos. Y era, ¿no?, muy creativa. Bueno, eso, claro. allá está el que sabe si era creativo o no, ¿no? Sí, se daban situaciones cuando empezó la Plaza de Mayo. Ella empezó había un jubilado en el Ministerio de Economía que se había sentado a reclamar por lo poco que cobraban los jubilados, y ella en un primer momento se juntan ahí en frente de Casa de Gobierno, en el Ministerio de Economía. Ahí los reprimieron porque hacían marcha todos los miércoles en la plaza, y después salió la idea de hacer algo más, que los jubilados se visibilicen más, y surgió lo de la Plaza Lavalle. Y ahí empezaron a ver, ¿quién era tu mamá? O sea, ¿qué había hecho? Y cuando se jubila, ¿por qué sale? Claro, mi mamá no era jubilada, recibe la pensión de mi papá, mi papá era gráfico. Cuando él fallece a los 62 años, bueno, queda a cargo de... nosotros todavía estábamos en el secundario cuando fallece mi papá, y con mi hermana Cristina y mis otros 2 hermanos eran mucho más grandes, ya tenían su familia constituida. Y ella, bueno, asume el rol de jefa de familia. O sea, con una pensión. Y con una pensión. ¿No le alcanzaba? No, por supuesto que no. ¿Cuándo hace clic el tema de que la plata no me alcanza? Es cuando empiezan los jubilados a aparecer creo que era América González, que tenía un programa en Canal 11, y empieza a tener la problemática de los jubilados. Y ahí es donde empieza a decir,
claro, que no me alcanza. Nuestros abuelos, ¿no? Empieza con toda esta idea. Ahora, digo, esto es como una pregunta para ambos. Vos en tu caso lo tenés muy cercano. Visto desde hoy, la figura de Norma Pla es de una mujer empoderada que ni siquiera se lo planteó, ¿no? Alguno de los dos, digo, no sé. Ahí, no sé cómo lo ves Claro, vos porque y después está como él lo vive. Y ella le hace una revisión si era feminista o no, se habla del movimiento de mujeres o no. Es interesante la vuelta que le dan porque yo creo que Norma ni sabía ni se había planteado eso y sin embargo total. abrió camino. Sí, totalmente. Digo, nosotras arrancamos un poco con esa pregunta, a indagar en la figura de Norma. Una pregunta que igual se viene arrastrando, me parece, desde hace bastante tiempo. Digo, Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo, que son las directoras del documental, vienen trabajando, creo, un poco o con el proyecto de saber que estaba pendiente contar su historia, y el documental también dispone, por ejemplo, de las compañeras de Norma como testimonios, digo, Irma, Carmen, en entrevistas que se les hicieron en 2009. Obviamente ellas ya no están en este mundo con nosotros, pero cuando nosotras empezamos a indagar en torno a la figura de Norma desde esa articulación, digo, ¿es Norma alguien que puede estar en el panteón de las feministas, por decirlo de alguna manera? Sí. Lo que encontramos era una mujer que un entrevistado, Cristian, narra también como una mina dispuesta y resuelta a luchar, y en ese sentido creo que la figura también cobra como una envergadura mucho mayor que la de si puede ser nominada o no de una forma. Yo, de todas formas, digamos, pienso que hoy el movimiento feminista o los feminismos, a contramano un poco de eso que nos pasaba a nosotros, es decir, che, hay algo que hay que generalizar un poco cuando pensamos en esta figura, también se están dando esa tarea. Digo, nosotros venimos de cumplir 10 años del Ni Una Menos, y ahí la consigna fue la unidad de todas las luchas. Digo, para nosotros, Norma, más allá de si lo quiso o no, yo creo que sí, en un momento, digo, hubo una decisión de ella, se ungió como una gran articuladora de un conjunto de demandas, de un conjunto de procesos sociales, de un conjunto de movimientos, y lo hizo con mucha rebeldía, con mucha capacidad de incidencia, siendo una referencia también para una juventud que estaba dando sus primeros pasos, por ejemplo, en la defensa de la educación pública. Bueno, y ahí ella va a una asamblea y va a pedirle a los jóvenes que salgan a la calle. Era Norma la que iba también a decir, yo a ustedes no los veo en la calle. Y me parece que eso fue también una ganada de ella cuando se juntan los sindicatos y se juntan los estudiantes en esas marchas de los miércoles. Sí, es lo que surge ahí en Plaza Lavalle, para mí es como un ícono de un momento histórico de la Argentina en donde muchas organizaciones políticas decían que ya no había nada más que hacer por las políticas del gobierno de Menem. Y surgen los jubilados y surgen lo que las políticas de Menem empiezan a realizar, que son los despidos, los cierres de fábricas, las privatizaciones. Y todo eso generó despidos en fábricas. Yo me acuerdo de un muchacho, que creo que lo dije en el documental, un muchacho que se llamaba Miguel, que era de Somisa. Mi mamá había, cuando echaron a compañeros o trabajadores de Somisa, fueron allá con un grupo de jubilados a hacer una valla popular y a sostener también políticamente esa protesta de obreros. ¿Y de qué ideología era tu mamá? Mi vieja siempre decía que era de Evita y de Perón. Y después militamos en la campaña de Alfonsín, en el 83. Claro, porque era como más una señora de su casa, que criaba a sus hijos, que estaba tranquila hasta que vio la injusticia y salió a la calle y se volvió un ícono. Sí, y todos los medios, ¿no? Bueno, lo que pasa es que encontraron en ella a alguien que dispuesta a dar la cara, ¿no? Eso claro. Digo, hay veces la lucha te encuentra y hay veces la lucha te pone ahí. Para ella, el momento con Cavallo, claro, cuando lloró el ministro. Claro, para ella era digo, en esto la idea no es que ella usaba un marco teórico, ella salió. No, claro, digo, para mí lo loco, digamos, de la figura de Norma es que hay momentos de la historia donde todo lo que está sucediendo puede ser encarnado en una biografía, y me parece que hubo como un cambio ahí. Ahora me genera como me siento intimidada a decir lo que pienso. Pero contá, dale. Pero igual creo que lo hemos hablado también con Natalia. Hay ahí una cuestión donde
dentro de ella aparece la traición de la casta política del momento. Digo, aparece un radicalismo que cierra frente con el menemato de por aquel entonces en el marco de lo parlamentario. Aparece una ausencia clara de una referencia de cómo salir de ese meollo en el cual había una Argentina donde sonaban las teclas de un neoliberalismo dulce, por decirlo de alguna forma, y por abajo nadie se preguntaba, o nosotros no nos preguntamos más bien qué es lo que pasaba por abajo. Claro. Digo, nosotros también hacemos esto, venimos pensando en la idea de la reivindicación de la figura de Norma Pla, porque vemos que estamos en un marco en el cual los 90 vuelven a sonar. Digo, Claro. vuelven a sonar porque vuelven las políticas, digo, vuelve la idea, por ejemplo, de la privatización, como se está viendo en el caso de AISA. Hay que ver quién lo compra, también como pasaba en los 90, pero lo que capaz no aparece tanto tiene que ver con esa reivindicación de los movimientos más subterráneos Pero de nuestro también país. aparece algo, ¿no? Y digo, Germán, no sos vos, no hay una norma. No hay no hay alguien que No. uno pueda, porque lo que le termina pasando a Norma Pla es la cara del jubilado, hambreado por el gobierno de Carlos Menem. Hoy no tenemos eso, quizás porque se aprendió que individualizar es a veces darle espacio. Y a esto le pregunto a los dos. Norma solo quería esto, ¿no? Una lucha por la justicia hacia los jubilados. Nunca se planteó otra cosa ella. No, No. digo ni cargo, ni conducción, ni nada de eso. No, de hecho, había un debate donde si era dirigente o no, y ella dijo, yo no me reconozco una dirigente. Claro. Sí, esa lo decía. La palabra dirigente la tenía como con mucho respeto, pero también la despreciaba la palabra porque en los que ella se tendría que representar no representaban a los jubilados. O sea, nunca, por eso dice ahí que quiere hablar con el presidente y que yo le tiré piedras al gobierno, porque el gobierno es un conjunto, y eso lo tenía re claro, porque ella, lo que ella surgió, es lo que le digo es eso, que fue por una cuestión de necesidad y también porque convergió con muchos compañeros jubilados también de aquella época que también querían hacer algo. ¿Y no te da bronca que ahora vuelvas a ver lo mismo en la televisión Sí, que y me lo da vuelvas a ver bronca. peor, con más represión? Sí que me da bronca. O sea, yo lo que veo en diferencia de aquella época es que ahora la represión quiere lastimar. En aquella época, bueno, te ligabas un palo, pero era para dispersar. era, o sea, hasta que llegaba a ser un juego, ¿no? El tema de mover las vallas los miércoles con los policías, pero no pasaba más de eso. O cuando mi vieja hacía cosas, que quemó una bandera ahí enfrente de la Embajada de Inglaterra, cuando vino el Principito y la llevaron en cana. Bueno, ahí, 27 veces estuvo en cana tu vieja. sí, y tenía... Yo no recuperé eso, pero tenía una carta que me llegó a casa allá en el barrio de San José que decían que tenía como 21 procesos que se la daban, ¿viste? Vas a ir a ver el documental el sábado 23 o domingo 24 de agosto en el Cine Gaumont a las 19 y 19:30 horas. Sí, voy a ir, claro. voy a ir. Bien, qué lindo que estás Sí. en el documental, estás muy bien. Y Sol, Gui, para terminar, me gustaría tus palabras porque sos esa generación que se puso... Hoy los viejos muchas veces no son escuchados. Y acá vos sos una joven estudiante, feminista, que te pusiste a investigarla, a escucharla y a buscar lo mejor. Sí, primero aclararlo, obviamente, yo ya no soy una estudiante, soy pero, soy bueno, licenciada en sí. sociología. Hay algo ahí también que nos pasó un poco, me parece, ¿no? Con el documental, que es el paso de ¿Cuántos una años vida. estuvieron? Nosotros estuvimos, creo que 3 años, más o menos. Bueno, en los 3 años te haciendo esa recibiste, elaboración. bien. Pero lo que sí quería pensar con esto es, para nosotras hay algo, una hipótesis, ¿no? Un poco que aparece un poco con el documental, que tiene que ver con esa relación que tal vez la juventud de los 90 tejía, por ejemplo, con la juventud de los 70. Bueno, es algo que tal vez nuestra generación tiene que empezar a pensar con su pasado. Digo, Rodolfo Walsh tenía una frase que era muy clara con eso. Las clases dominantes siempre procuran un pueblo sin historia para que todo vuelva a empezar. Y hay algo en el no aprendizaje de esa capacidad, ¿no? De construir nuevos repertorios de protesta, de entender que en una sociedad totalmente espectacularizada, bueno, ella tenía que ser novedad y ser noticia e intervenir, que para nosotros es muy interesante, pero sobre todo lo que es interesante de Norma es que
podemos decir, ¿no? Que capaz no era una dirigente política, pero sí era una referente que, así como va y da la cara y encabeza un proceso, también barre pisos y está en una campe y resiste e insiste e impulsa un montón de movilizaciones concretas. Lleva gente en micros a todo el país para reclamar en contra del menemato y tiene muy claro que, yo recomiendo que esa entrevista que marcaban al principio, la de Polémica en el Bar, se vea entera, está en YouTube disponible, son 54 Sí, minutos, muy y ella dice, no es solamente el problema de los saberes jubilatorios, es también el problema de la deuda del Fondo Monetario Internacional, de que ese fondo lo trajo a la dictadura. Digo, hay algo muy poderoso en cómo ella explica con mucha simpleza las grandes dramas de la historia nacional. Y queremos que vuelva esa capacidad de reflexión desde el sentido común, sin grandes elaboraciones. Es que en el sentido común ella en un momento le dice, ¿a usted le parece, Sofovich, que yo puedo vivir con 150 pesos? Bueno, ahí está. Y Gerardo Sofovich le dice, y no. Y yo salí a la calle cuando tuve hambre, como hoy están saliendo los jubilados y jubiladas a marchar porque tienen hambre, ¿no? Entonces ahí ves, cuando vienen las políticas más neoliberales, bueno, volvemos a repetir la historia. Por eso la figura de Norma tiene que estar presente y tenemos que pensar. Así que, Germán, te agradecemos un montón que hayas venido. No, gracias a ustedes por este Y espacio. esperamos que los oyentes de Radio con Vos van a ir a ver el documental. Está bien. Y Norma también, y gracias, Solgui, también por estar acá. No, gracias a ustedes, y antes obviamente pasar un chivo, que es que la información del documental y las salas va a estar disponible en @normapla la película o normapla.com.ar. Norma Pla, la película. Exactamente. Ahí tenemos que ir para ver toda la información. Sí, hagan remeras de Norma Pla, no, y regalen a Germán, ¿no? Lo único que falta es que Germán tenga que pagar la remera de la madre. No, por favor. Gracias. Una remera que diga grande Norma Pla. Gracias. Bueno, muchas gracias.